Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy valiosa, por supuesto, aplicable a nuestras labores diarias. Quiero que iniciemos hoy con una pregunta para que entremos en calor sobre el tema y sobre lo que estamos reunidos aquí hoy. ¿Cuál es la herramienta que ustedes más utilizan en el día a día para enviar o recibir información sobre salud y seguridad en su trabajo a distancia? ¿El correo, el WhatsApp, la nube o el teléfono? Escriban su palabra en el chat. Les voy a estar leyendo rápido. También quiero recordarles de estar súper atentos y súper participativos en nuestro chat de preguntas. Recuerden que al final tenemos un espacio con el experto siempre en estos cursos para resolver sus preguntas. A veces las preguntas que nosotros tenemos es una pregunta que se hacen varias personas, pero no la dicen. Entonces también aprovechemos estos espacios para retroalimentarnos. Les voy a repetir la pregunta de pronto las personas que no la hayan alcanzado a escuchar. ¿Cuál es la herramienta que ustedes más utilizan en su día a día para enviar o recibir información sobre salud y seguridad en su trabajo a distancia? ¿El correo, el WhatsApp, la nube o el teléfono celular? Por acá Luisa Fernanda Azuat Lopera dice WhatsApp y correo. Es muy cierto. Daniel Ortiz nos saluda. Buen día, Daniel. Y pues bueno, seamos sinceros, el WhatsApp y el correo nos salvan la vida por su inmediatez, pero también son un peligro porque la información clave de seguridad se termina perdiendo entre los mensajes de la oficina, algún archivo pesado y los 300 correos sin leer. Al final, estar al día con la salud laboral a la distancia se vuelve un desorden total. Algunas veces, si no sabemos utilizar estas herramientas y no queremos esto. Ada Patricia Jaramillo nos dice WhatsApp y correo. Marjoris María Londoño nos dice también por el correo. Griselda celular y correo. Ángela por el correo corporativo. Muy bien. Bueno, entonces demos el inicio ahora sí a esta sesión. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento en el Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral, con la sesión número 4. ¿Cómo gestionar eficientemente la información en salud y seguridad en el trabajo a distancia? Para hablar de este tema le damos la bienvenida a la doctora Nora Isabel Balbuena Amaris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos. Es especialista también en ergonomía y administración de salud ocupacional. Además, tiene un sello internacional, su certificación por la Junta de Evaluación y Certificación Profesional de Canadá como implementador líder senior en ISO 45001. Doctora Nora, bienvenida, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Buenos días, Diana, buenos días a todos los asistentes. Es un inmenso placer poderlos acompañar una vez más en esta Comunidad Nacional de Conocimiento con la finalidad de abordar una temática importantísima y es cómo saber utilizar esa información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto, el aprovechamiento del dato permite proyectar en torno a unas estrategias, unas acciones que respondan a las necesidades para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y, por supuesto, impactar en torno al cumplimiento de los objetivos y metas que están fijados desde la organización. Bueno, pero ya tendremos suficiente tiempo para poder abordar y darles pistas claves cómo hacerlo. Les recuerdo que esta acción educativa
corresponde a una temática estratégicamente seleccionada que para el 2026 son 10 temas que han sido elegidos, los he elegido personalmente, teniendo en cuenta el historial de los temas que hemos abordado en esta Comunidad Nacional de Conocimiento. Desde ya y en la parte final voy a reforzar cómo acceder a toda esa información y material técnico que está alojado allí en Posipedia. Bueno, Diana, vámonos con nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Iniciemos entonces nuestro primer sondeo. Queremos saber los conocimientos previos que tienen los participantes sobre el tema de hoy. Los queremos ver de nuevo muy participativos, les reitero, y los invitamos a responder en pantalla a las siguientes preguntas. 1. La Ley 2466 del 2025, esta reforma laboral, establece A. 5 modalidades de teletrabajo, B. Eliminación del trabajo en casa, C. Auxilio de conectividad para todos, D. Todas las anteriores o respuesta E. Las respuestas A y C son correctas. Esperaremos unos segundos a que ustedes respondan sus respuestas, a que den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedan de la siguiente manera. A. 5 modalidades de teletrabajo, 15%. B. Eliminación del trabajo en casa, 0%. C. Auxilio de conectividad para todos, 8%. D. Todas las anteriores, 18%. Finalmente, las respuestas A y C son correctas, obtuvo un 58%. Vamos con la segunda pregunta. En el trabajo a distancia se debe tener en cuenta información de A. Programas de promoción de la salud. B. Programas de vigilancia epidemiológica. C. Plan de emergencias. D. Todas las anteriores. E. Las respuestas A y B son correctas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes escojan la respuesta en pantalla, la seleccionen y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A. Programas de promoción de salud, 4%. B. Programas de vigilancia epidemiológica, 0%. C. Plan de emergencia, 0%. D. Todas las anteriores, 73%. E. Las respuestas A y B son correctas, 23%. La tercera pregunta, este sondeo inicial, dice: el instrumento de medición del programa de trabajo a distancia diapositiva evalúa A. Impacto del programa. B. Índice del bienestar de la Organización Mundial de la Salud. C. Principales retos. D. Todas las anteriores o B. Las respuestas A y C son correctas. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes marquen su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A. Impacto del programa, 9%. B. Índice de bienestar de la OMS, 6%. C. Principales retos, 1%. D. Todas las anteriores, 54%. Y E. Las respuestas A y C son correctas, obtuvo un 30%. Gracias por participar de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos esta sesión. Doctora Nora, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, Diana, muchas gracias. Bueno, la frase que he elegido para hoy la he extractado de un documento de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Dice: la información en seguridad y salud en el trabajo es vital para anticipar los riesgos, prevenir las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo y mejorar la productividad de las empresas. Además, permite desarrollar políticas y crear entornos laborales sostenibles y resilientes. Pues a grosso modo nos muestra que la información nos permite proyectarnos, actuar y responder a las necesidades. Si sabemos de qué se vienen enfermando, de qué se vienen accidentando y todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad de esa población, que en este caso es la que está en trabajo a distancia, podemos proyectar, programar unas acciones que respondan específicamente a esas necesidades que tiene la población para poder promover su bienestar. Bueno, entonces tendremos 3 momentos en esta acción educativa. Hablaré del marco legal y normativo de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo a distancia, que prácticamente es un resumen. Los invito a quienes no estuvieron en nuestra primera acción educativa de este año, que está muy ya contextualizada, acorde con lo que tendríamos ahorita en el marco jurídico aplicable a estas modalidades de trabajo. En el segundo momento hablaré de la gestión de la información en seguridad y salud en el trabajo a distancia, que es pues la temática central. Y por último,
Teniendo en cuenta este contexto, me iré a las dos herramientas que tiene la Estrategia Integral de Trabajo a Distancia Positiva para poder mostrarles las bondades y poder invitarlos a hacer uso dentro de sus programas. Prioritariamente en las empresas han utilizado el de autorreporte y verificación, pero no el otro de medición del programa. Dentro de los objetivos tendremos dos: lograr que los participantes refuercen sus conocimientos sobre la implementación del trabajo a distancia. Un segundo objetivo, identificar las responsabilidades de las partes en la implementación de las modalidades de trabajo a distancia. Y por último, socializar y reforzar los conocimientos acerca de las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de Positiva. Vámonos del marco legal y normativo a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo a distancia. Este es el resumen que les decía que la invitación es a que se vayan a esa acción educativa número 1. Dentro de Posipedia han sido eliminadas acciones educativas que no corresponden, dejaron de ser vigentes por estos cambios normativos. Entonces, precisamente estamos trayéndoles esas novedades para que estén al día, para que actualicen sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de este marco jurídico, para que actualicen su matriz legal acorde. Básicamente el cambio que hubo en 2025 es en el caso del teletrabajo, donde tenemos como novedad la ley 2466 de 2025, la reforma laboral, que dedicó algunos artículos a hacer unos cambios en la ley 1221 de 2008 y a generar nuevos lineamientos en torno a responsabilidades tanto del empleador como de la administradora de riesgos laborales. En el caso del trabajo remoto y el trabajo en casa, pues no hay cambios. De una vez, para quienes no estuvieron en esa primera acción educativa de este año, les recuerdo que no se elimina el trabajo remoto ni en el trabajo en casa, que el manejo de estos tres términos depende de una decisión de la alta dirección de cada organización. Tenemos un cambio en el caso del teletrabajo. Antes teníamos solamente 3 modalidades, ahora tenemos 5 modalidades, que básicamente pues es lo que encontramos en esta diapositiva. 5 modalidades de teletrabajo: autónomo, móvil, híbrido, transnacional, temporal o emergente. ¿Qué determina estas 5? Que es lo que les digo, que es una decisión de cada organización. Puede que una organización o una entidad pública o una empresa privada decida que solo va a hablar de teletrabajo y en ese caso adopta, en cambio de hablar de trabajo en casa, el teletrabajo temporal o emergente. Y entonces, pues decide que ya no va a hablar más de trabajo en casa. Puede ser que otra organización decida que va a hablar tanto de teletrabajo, pero en el caso de ese trabajo, en estas condiciones a distancia, que va a ser temporal, ocasional, por una situación de emergencia, siga manejando el término de trabajo en casa. Lo que sí que deben considerar es que, dependiendo de la terminología que manejen en cada organización, deben aplicar el marco normativo para esa modalidad de trabajo que van a manejar. En esa primera acción educativa les contaba que nos reunimos con la Dirección de Derechos Fundamentales. Cuando digo nos reunimos fue como consultor de Positiva, nos reunimos allí en la vicepresidencia con ellos y estas son las directrices directamente que recibimos desde el ministerio. Entonces van a manejar los 3 términos o únicamente teletrabajo, pero entonces si manejan teletrabajo, pues en la política interna de teletrabajo deben pasar a manejar la terminología del teletrabajo temporal o emergente. Entonces ustedes tienen la potestad para decidir lo que van a manejar al interior de esas organizaciones. Por eso es que en uno de los artículos, cuando se habla del teletrabajo temporal o emergente, dice sí, es decir, a grosso modo, dice que sigue aplicando, no elimina el marco normativo del trabajo en casa, porque queda la decisión, como decía, de cada uno que se siga manejando al interior de sus programas de trabajo a distancia. En el caso del
teletrabajo transnacional, pues establece una responsabilidad para la ARL y es la cobertura de esa modalidad de teletrabajo. Y igualmente la posibilidad de que la ARL adquiera seguros, pero pasan a ser responsabilidad del empleador los gastos que suscite ese seguro adicional que se adquiera para la cobertura de esos trabajadores que están a la distancia. Tenemos otra novedad, que esto sí es nuevo, o sea, ninguna acción educativa hasta ahora lo había considerado. Tenemos una norma internacional para el trabajo a distancia y es la ISO WD 45008. Esta ISO está ahorita en consulta, pero se puede adquirir a través de la ISO. Ese borrador se puede comprar para poder saber los cambios que va a tener. Es una ISO que podemos decir que está adosada a la 45001, que es específica para estas modalidades de trabajo a distancia, que trae dentro de este proyecto de norma, trae elementos en torno a toda la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo específica para estas modalidades de trabajo. Allí se habla de trabajo remoto, en otras partes se ha traducido, pues tenemos por ejemplo Ministerio de Capital Humano, que es el Ministerio de Argentina, que tiene una subdirección de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Eso me llamó la atención, que se llame Capital Humano. Ellos hicieron una pequeña traducción y lo traducen como trabajo a distancia. En los contenidos, porque en el título sí lo manejan como trabajo remoto, tal como aparece en el original. Dentro de los elementos claves que tiene esta norma es unas herramientas, tiene unos instrumentos para la identificación de peligros y riesgos para el trabajo a distancia, tiene unos instrumentos para el autorreporte de la salud física y psicológica que pueda tener ese trabajador que está en estas modalidades. Le concede una parte importancia, por supuesto, teniendo en cuenta cuáles son esos peligros y riesgos que todos los organismos internacionales hacen énfasis que se debe abordar en la problemática para los profesionales y todo el equipo encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo resalta también la OIT. Este año, pues, y el año pasado, les mostraba esos elementos claves que está resaltando la OIT, que se debe trabajar en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, que incluye, por supuesto, al trabajo a distancia, donde vemos que pues, los peligros y riesgos están asociados a las instalaciones, al entorno de trabajo, a condiciones de riesgos físicos ligados a la accidentalidad y a la enfermedad laboral. Algunos peligros y factores de riesgo son relevantes, como aquellos ligados a la problemática de la salud musculoesquelética, como a nivel de la salud mental de los trabajadores. Por eso, pues acá se le hace un énfasis a unas metodologías y unos elementos claves para abordarlo. También al tema de la preparación y respuesta ante emergencias de esta población que está laborando a distancia. Y tal como lo hace en cualquiera de las normas ISO, la evaluación del desempeño y la mejora. Teniendo en cuenta la característica que tiene estas modalidades de trabajo a distancia, se abordan unas consideraciones sobre equipos y tecnologías en esta forma de organización del trabajo, la comunicación y la consulta de los trabajadores a distancia y los requisitos de formación y competencias para esos trabajadores, tanto en el uso de las tecnologías como también para el tema de la autogestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, pues como se puede adquirir ya, si ustedes quieren ir anticipando a esos ajustes que sería válido prever para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues pueden adquirirla directamente a través de ISO. Estuve consultando ayer a ver si Icontec ya tenía, pero vi que no, Icontec aún no está trabajando en torno a este tema. Bueno, en cuanto a la gestión de la información en seguridad y salud en el trabajo a distancia, pues, ¿qué puedo decirles? Que lo que he visualizado es que
pues ya empiezan las organizaciones a ir más allá de la información que sale del autorreporte y la verificación de condiciones de trabajo a distancia, que en algunas entidades públicas y empresas privadas lo manejan como análisis de puestos de trabajo para el teletrabajo o la modalidad que estén implementando. Es importante que se tenga en cuenta que toda la información de condiciones de salud y condiciones de trabajo son una entrada para poder decidir lo que se va a proyectar para esta población. Si no lo vienen haciendo, pues es el momento para empezar a estratificar y hacer análisis en los cuales puedan identificar posibles cambios que hay entre la población que está en presencialidad y los que están ya sea en modalidad híbrida, es decir, que están tanto en presencialidad como a distancia, como aquellos que están todo el tiempo a distancia y los que están en presencialidad. Sin embargo, esto lo digo porque lo he visto y he participado en algunos equipos donde se hacen inferencias que no son correctas. No es correcto decir que, por ejemplo, cuando se analiza la enfermedad laboral, que esta es la enfermedad laboral asociada a esa modalidad de trabajo a distancia, porque en el caso de la enfermedad laboral, a no ser que históricamente siempre hayan estado en modalidad de trabajo a distancia, pero si la población tuvo ese cambio a esa modalidad, decir que netamente depende del trabajo a distancia puede ser incorrecto porque nótese que la enfermedad laboral sale o se desarrolla posterior a la exposición, pero no pueden decir que está ligada directamente al teletrabajo o a la modalidad del trabajo a distancia, porque también se tuvo exposición en presencialidad. Entonces, ahí aportarían tanto, digamos que como cuando uno hace un análisis de un puesto de trabajo que es de un trabajador que está, o un servidor que está en calificación de origen. Es necesario considerar la historia laboral de la persona para poder determinar que todo se debe a la exposición a condiciones de trabajo a distancia. Entonces, ojo con esas inferencias que se hacen, diferente a la accidentalidad, porque en el caso de la accidentalidad, pues sí, eso ocurre, es allí, en este lugar, por fuera de las instalaciones de la empresa, donde se están desarrollando las tareas a distancia. Entonces, eso me parece que es importante que lo consideren en el momento que vayan a hacer análisis y conclusiones frente a la información. Entonces, en cuanto a las condiciones de salud, pues los exámenes médicos ocupacionales de esa población, entonces valdrá la pena, por ejemplo, analizar desde cuándo, tener en cuenta desde cuándo esa persona está desarrollando. Por supuesto que esta verificación de las condiciones de trabajo a distancia van a ser importantísimas para poder llegar a establecer una posible correlación entre los cambios de la condición de salud que pueda estar presentando la población que está en modalidades de trabajo a distancia. Las encuestas de morbilidad, pues aquí yo no solamente hago referencia a morbilidad desde el punto de vista de musculoesquelético, porque acá pueden hacer encuestas en general sobre la salud visual, auditiva, sobre otro tipo de síntomas a nivel de diversos órganos que puedan estar presentando esa población que está en modalidades de trabajo a distancia. El seguimiento de esos casos, población ya con sintomatología. En muchas organizaciones, la decisión de quiénes son candidatos o elegibles para avalar las modalidades de trabajo a distancia está ligado a su condición de salud. Si es una persona que presenta un diagnóstico donde desplazarse tiene implicaciones, pues es una decisión que ha tomado la organización. Cosa distinta, que es lo que establece la normatividad y el ministerio, y es que las EPS, las IPS, si no pueden obligar a que una empresa adopte
la implementación de las modalidades de trabajo a distancia frente a una condición de salud. Es potestad de la empresa decidir si implementa estas modalidades. Ellos no pueden obligarlo ni pueden prescribir para que la organización tome esas decisiones. El reporte de sintomatología es un servidor, un trabajador que está laborando en estas modalidades y reporta a la empresa que presenta síntomas, que está presentando un cambio en su condición de salud, que la normatividad para esas modalidades establece que en el procedimiento o en el manual del programa de trabajo a distancia debe quedar definido y hace parte de lo que socialice la empresa a sus trabajadores, y es decirles a quién reporta ese cambio en la condición de salud, como también la ocurrencia de un accidente de trabajo. O el otro tema que también nos interesa es el reporte de las condiciones de acoso laboral o ciberacoso. A quién va a reportarlo y cuál es también el proceso y el procedimiento que se va a seguir para resolver esos casos, que eso está definido en el marco normativo de las 3 modalidades de trabajo a distancia. El requerimiento de apoyo psicológico, también esto proyectaría las necesidades de las actividades que requiere esta población dependiendo de los requerimientos de la población que está en trabajo a distancia. Igualmente, esto podría determinar que sea necesario fortalecer lo que se tiene disponible en este momento para apoyar, para acompañar a esos servidores o a esos trabajadores que están en estas modalidades de trabajo. Aquí, pues, no solamente depende directamente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, pues, por las temáticas que están aquí contextualizadas, seguramente ustedes, dependiendo de la estructura de su organización, están viendo que algunos dependen directamente del área de talento humano. Entonces, son ustedes quien conocen, pero sí es necesario tener ese engranaje, tal como está previsto en la planeación y en la implementación de estas modalidades de trabajo, en esas guías que Positiva tiene para el equipo que coordina, donde pues hay unos actores que están definidos: el área jurídica, el área de talento humano, la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, el área de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, pues hay alguna información que son estos otros actores quienes la manejan, pero sí es necesario tomar acciones conjuntamente, que cada una de las áreas pueda socializar lo que ha ocurrido a lo largo del periodo que decidan dentro del programa, ya sea semestralmente o anualmente, que se socialice cuál ha sido el comportamiento que se tiene, cuál es la información que se tiene de la implementación, para poder desde cada una de las áreas tomar acciones. Seguramente en algunas depende más de unas u otras, pero finalmente esto va a incidir en la condición de salud mental, de salud física de los trabajadores y los servidores. Por ejemplo, los reportes de requerimientos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de soporte técnico de la mesa de ayuda, o la tecnología que no corresponde a la tarea que se debe desarrollar, pues eso va a incidir a nivel de la salud mental, a nivel de estrés, de ansiedad. Igualmente, pues va a incidir en la salud física a nivel musculoesquelético, por todo lo que les he referido. Pues esa tensión emocional va a incidir en el tono muscular y va a incidir a nivel del organismo en general. Bueno, tenemos la información del ausentismo por causa médica, analizarlo, desagregar esas causas de ausentismo en el caso de la población que está en presencialidad, en el caso de la población que está en modalidades de trabajo a distancia. Nos permite poder comprender si puede haber factores que están incidiendo en esas causas médicas, o también en la prolongación de los días de incapacidad. ¿Qué es lo que se ha visto? A nivel internacional hay documentos que relacionan la población que está en trabajo a distancia. No se está tomando en algunos casos, en algunas organizaciones, esos días de incapacidad. Como estoy en la casa, entonces yo
me reincorporo tempranamente antes de cumplir ese periodo de la incapacidad médica, y eso hace que la recuperación se prolongue más en vez de incidir favorablemente en algunos casos. Entonces se habla del presentismo, es decir, yo estoy a media marcha porque no me he recuperado totalmente, y eso hace que incida también en mi desempeño y en mi recuperación. La información de la enfermedad común, pues desde los programas de vigilancia epidemiológica, pues tenemos en cuenta también la enfermedad común. Esa enfermedad común también puede agravarse por esas condiciones de trabajo. Eso es reconocido. Entonces, no solamente tenemos la incidencia directa de la enfermedad laboral, sino también la enfermedad común. En el caso de las condiciones de trabajo, pues lo que más se ha manejado es lo de autorreporte y o verificación de condiciones de trabajo. Sin embargo, vale la pena resaltar, no es una única vez que se hace esa verificación de las condiciones de trabajo, así como se hace en la población que está en presencialidad. Es necesario, acorde a esa criticidad que da también esa matriz de, pues estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la herramienta de positiva de autorreporte y verificación, que tiene una matriz de priorización en la cual se puede identificar quienes están dando más crítico, medio o bajo. Eso también determina la periodicidad con la cual se requeriría hacer una nueva verificación, un seguimiento a las condiciones, igual que en las condiciones de presencialidad, pues cambios en las tareas, cambios en los proyectos que lleva a cabo esta población que está de trabajo a distancia, cambios en torno a la gestión de nuevos proyectos, pues determinaría la necesidad de hacerlo. Entonces, pues también desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe estar al tanto de esos cambios que tengan los procesos asignados a esa población que está en trabajo a distancia. El reporte de acoso laboral y ciberacoso, pues había hablado de que se estableciera el mecanismo para esta población y el proceso que se seguiría. Esto también determina, por ejemplo, para el caso del PBE, para factores de riesgo psicosocial, esas acciones que se tomarían para fortalecer otro tipo de actividades en el caso de poderse identificar claramente cuáles son esos elementos que están incidiendo. No siempre ese acoso laboral o ese ciberacoso se da en el marco intralaboral. El acoso laboral y el ciberacoso puede estar ligado a usuarios de servicios, a clientes, a ciudadanos externos a una entidad pública. Entonces, pues también hay que buscar mecanismos para incidir en esa población externa a la entidad, externa a la empresa, que esté incidiendo en ese acoso laboral y ciberacoso. El reporte de los requerimientos de tipo, ya había hecho referencia, y situaciones organizacionales como los que les decía, cambios en los proyectos, cambios en la tecnología, por ejemplo, que se decida que se va a utilizar una nueva tecnología para hacerle seguimiento, que pueda generar un tema de intrusión en la vida laboral, personal de los servidores o los trabajadores, que incite estrés. Eso lo ha dicho la OIT, lo han mostrado organismos como la Agencia Europea para Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede convertirse en un detonante para factores de riesgo psicosociales. Entonces, pues desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es necesario pues tener una visión ligada a esa tecnología y a esos cambios organizacionales. La información de ATEL, investigación de los factores causales, pues trabajar en el fortalecimiento de las competencias para la gestión de los peligros y los riesgos de esos servidores, de esos trabajadores que están a distancia, o en el caso de la enfermedad laboral, pues qué acciones sería indispensable para fortalecer esas competencias. Información del seguimiento del programa de trabajo a distancia, esto específicamente en torno a metodologías. O sea, conozco organizaciones que no usan
la herramienta para medición y seguimiento del programa de trabajo a distancia de Positiva, pero sí han diseñado, puede ser con otros aliados externos, metodologías para medir cómo van con el programa de trabajo a distancia, con el programa de teletrabajo y la implementación del trabajo en casa o trabajo remoto, dependiendo de la modalidad que estén implementando, para poder proyectar unas acciones desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como a nivel de las diversas áreas, jurídica, tecnologías de la información y las comunicaciones, talento humano, para garantizar la mejora continua de ese programa. Los indicadores que pueden estar ligados tanto a la accidentalidad, a la enfermedad, al ausentismo, como también indicadores de desempeño, indicadores ligados ya a los resultados de la población que está en estas modalidades, o igualmente indicadores en torno a sintomatología, desde el punto de vista de la salud mental, de la salud física o de bienestar, y el diagnóstico en general de las condiciones de salud que es ese diagnóstico que desde la legislación del Sistema General de Riesgos Laborales está establecida para hacer un análisis sociodemográfico de la población y analizar el ausentismo, la enfermedad, la accidentalidad de la población. Bueno, basado en eso, pues, ¿qué podemos concluir? Que la información de los programas de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosociales para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, de estilos de vida saludables y el plan de emergencia, pues son relevantes en estas modalidades de trabajo a distancia, que toda esa información permite proyectar unas acciones, unas estrategias adaptadas a las necesidades que van a estar inmersas en el plan de trabajo anual. La legislación que mostré precedentemente de estas modalidades hace énfasis a que se incluyan esas acciones y esas actividades dentro del plan anual de trabajo, un plan de capacitación y entrenamiento, inducción y reinducción que responda, que se adapte a esas necesidades. En el caso de la reforma laboral, pues nos habla para teletrabajo de esa capacitación en el uso de las tecnologías. Los criterios para la adquisición de bienes basados en estas necesidades que se tienen en estas modalidades de trabajo a distancia, tal como lo tiene también establecido en la 45001 y que seguramente pues está muy fuerte en la 45008, la gestión del cambio, las acciones preventivas y correctivas que sin lugar a dudas conducen a la eliminación, a la sustitución de esos factores, de esos peligros que están asociados con esa morbilidad desde el punto de vista de la salud mental, de la salud física y que están ligados también a la accidentalidad en estas modalidades de trabajo a distancia. Bueno, en cuanto a la estrategia integral, trabajo a distancia sano y seguro, pues como les decía, la idea es reforzar, son 30 soluciones en 4 kits empaquetadas de esa manera. El kit lidera la estrategia para el equipo que coordina el programa de trabajo a distancia. El kit moviliza para líderes o jefes en modalidades de trabajo a distancia. El kit autogestiona para los trabajadores y servidores en estas modalidades y un kit formador. En el caso de esa acción educativa, resaltaré con énfasis, teniendo en cuenta la temática central del kit lidera la estrategia, las 2 herramientas. La herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia, que evalúa 9 categorías de peligros y riesgos: condiciones locativas, condiciones ergonómicas, factores psicosociales, condiciones ambientales, riesgo eléctrico, riesgo público, peligro químico, biológico y emergencias, que tiene una matriz, que era lo que les decía en una acción educativa. Uno de los asistentes preguntaba que cómo gestionar la información de los trabajadores que se evalúan, se hace esa verificación. Entonces, esta herramienta de Positiva tiene una base que va
tiene una semaforización que va indicando el cumplimiento de esos criterios que evalúa para cada una de esas condiciones. Aquí el ejemplo es las condiciones ergonómicas, evalúa mobiliario, equipos y elementos de trabajo. Este es de la de verificación, establece, ella arrastra del instrumento que se le aplica a cada servidor o trabajador. En lo que diligencia el profesional, las observaciones, arrastra las medidas preventivas que se le sugiere a la empresa, que se le sugiere al trabajador. E igualmente hace un inventario de los requerimientos de ayudas ergonómicas que requiere, en el caso del parámetro de ergonomía. Esta herramienta tiene unas fichas técnicas para los profesionales que las aplican, con unos ejemplos y sugerencias de posibles recomendaciones, tanto para el trabajador como para la empresa, dependiendo de la categoría de peligros y riesgos que esté evaluando. Esta matriz pues tiene parámetros muy similares a la resolución 312, donde hace una categorización del porcentaje de cumplimiento, establece el nivel de aceptabilidad y igualmente, pues como les decía, pues arrastra las recomendaciones. Hay una hoja en la cual ingresando los datos del trabajador o el servidor, genera el reporte del informe para entregarle a cada trabajador en cuanto a las recomendaciones. Eso es la herramienta para el autorreporte y verificación. La segunda herramienta que tiene la Estrategia Integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro de Positiva es el instrumento de medición y seguimiento del programa de trabajo a distancia, que es el que invito a que utilicen en sus organizaciones que ya lleven un tiempo prudencial implementando el programa. Tiene 3 instrumentos, ustedes pueden aplicarlo a esos 3 grupos de población. Una encuesta para líderes y jefes de área, que por supuesto tengan recurso en estas modalidades de trabajo a distancia. Una encuesta para quienes laboran en modalidades de trabajo a distancia y una encuesta para los que trabajan en presencialidad. ¿Por qué este último grupo? Porque para ellos pueden haber también cambios cuando no se hace una planeación, o también puede ser por el tipo de proyecto que se maneja. Entonces puede que para una área el porcentaje que se decidió que era posible que laborara en modalidades de trabajo a distancia fuese correspondiente, pero para otra área ese porcentaje no responda por la cantidad de imprevistos que se presentan en el día a día presencialidad. Y entonces para quienes se quedaron laborando en las instalaciones de la entidad o de la empresa, la carga de trabajo se incrementa en los días que las personas están en trabajo a distancia. Entonces, eso les permite medir los posibles cambios, dificultades o también aspectos que han sido favorables y que puedan extrapolarse a otras áreas. La encuesta para líderes mide aspectos de organización del programa, el impacto que ha tenido el programa, la carga de trabajo de los no trabajadores a distancia, o sea, cómo lo ve ese líder. La capacidad para detectar dificultades en la población que está en presencialidad y en la que está a distancia. O sea, puede que por el número de trabajadores, de servidores que está a distancia y los que tiene que coordinar también en presencialidad, el líder diga, no, para mí es imposible detectar las dificultades, me están llegando los problemas o los puedo identificar tardíamente, no puedo tomar acciones como quisiera hacerlo. Entonces, ese programa, ese instrumento les permite hacer ese tipo de identificación de necesidades. La satisfacción global que tiene ese líder, el impacto que está teniendo sobre la salud de ese jefe o ese líder, el índice de bienestar mental que representa para ese jefe,
y cuáles son los principales retos que identifica para la organización de continuar implementando el programa. El índice de bienestar es un indicador que lo han utilizado otros países en la implementación de modalidades de trabajo a distancia como Francia, la metodología que utiliza el gobierno en general para ver cómo está yendo la implementación del teletrabajo es ese indicador. Es un indicador que tiene una alta sensibilidad, que lo utilizó también Argentina en su encuesta de condiciones de trabajo de la población laboral económicamente activa. En la encuesta para trabajadores a distancia mide la organización del trabajo, los cambios suscitados, la eficacia en el trabajo, la satisfacción global, el impacto en la salud, el índice de bienestar y principales retos. Y en el caso de no trabajadores a distancia, la organización del trabajo, cambios suscitados, satisfacción global, impacto en la salud, índice de bienestar y principales retos. Entonces, los invito a revisarla. Pueden acceder a todas las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro. Allí en la bibliografía está el enlace, pero yo también acá en esta diapositiva les he incluido. Si escriben en cualquier navegador Posipedia trabajo a distancia, van a irse directamente a este enlace donde deben inscribirse para poder realizar un curso a través del Moodle, y allí podrán descargar la totalidad de las soluciones de la estrategia integral trabajo a distancia. Tal como les decía al comienzo, pues está la comunidad de trabajo a distancia sano y seguro estrategia integral, que pueden acceder a través de Posipedia. Ese es el enlace, que allí encuentran acciones educativas dedicadas a la gestión organizacional, a la planeación e implementación, al marco jurídico, a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, temáticas dedicadas a la salud musculoesquelética, la salud mental, hábitos saludables, entre otros. Y aquí tienen las referencias bibliográficas. Aquí está el enlace de la ISO para acceder allí al resumen de la ISO 45008 y los enlaces para ir a Posipedia, donde está la comunidad de trabajo a distancia, y poderse inscribir para descargar las 30 soluciones, y el enlace para irse a la Comunidad Nacional de Conocimiento. Diana, vámonos con nuestro segundo sondeo. La invitación es a que participen en el sondeo. Vi que en el primero aproximadamente un 45-47% participaron. Claro que sí, doctora Nora. Vamos entonces con la segunda parte de nuestro sondeo. Los invitamos a responder las siguientes preguntas. La Ley 2466, perdón, de 2025, 5 modalidades de trabajo. B, eliminación del trabajo en casa. C, auxilio de conectividad para todos, de todas las anteriores. Y E, las respuestas A y C son correctas. Esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, 5 modalidades de trabajo, 25%. B, eliminación del trabajo en casa, 0%. C, auxilio de conectividad para todos, 4%. D, todas las anteriores, 20%. Y E, las respuestas A y C son correctas, obtuvo un 50%. Bueno, aquí lo correcto era 5 modalidades de teletrabajo. En el primer sondeo, el 15% estuvo de acuerdo, y en el segundo sondeo, el 25%. Bueno, aquí en parte yo tuve la culpa porque a mí se me olvidó comentarles que lo que establece la reforma laboral es que los trabajadores, servidores que deben, ahí hay una pequeña confusión, y es que en un párrafo dice menos de 2 salarios mínimos legales, o sea, que devenguen hasta menos de 2 salarios mínimos legales, y en otra parte dice hasta 2 salarios mínimos legales, que en la legislación anterior estaba hasta 2 salarios mínimos. Sí, cuando nos reunimos con el ministerio, ellos reconocieron, es un error, es hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces no es para todos. Es solamente hasta los que deben. A distancia se debe tener en cuenta información de A, programas de promoción de la salud. B, programas de vigilancia epidemiológica.
C, plan de emergencias. D, todas las anteriores. O D, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, programas de promoción de la salud, 5%. Las respuestas, por favor, pedimos el favor al ingeniero Pablo si nos puede mostrar de nuevo los porcentajes. Muchas gracias. B, programas de vigilancia epidemiológica, 1%. C, plan de emergencia, 0%. D, todas las anteriores, 67%. Y finalmente, E, las respuestas A y B son correctas, obtuvo un 27%. Bueno, lo correcto es todas las anteriores. Como vimos, pues es necesario considerar todos los programas que implementa la empresa. Vamos a segregar, identificar el comportamiento que está entre la población en presencialidad y la población que está en trabajo a distancia. En el caso del plan de emergencias, en la herramienta, por ejemplo, de Positiva, se verifica que tenga un plan de emergencias. Es obligación de los responsables del sistema de gestión, pues vigilar que en efecto es responsabilidad del empleador que se cuente con un plan de emergencias. Por eso que en el KID Autogestiona, que es el para los trabajadores, está un plan de emergencias familiares para que no cuente en su lugar donde desarrolla las tareas, donde cumple con su trabajo, con un plan de emergencias. Esas personas que viven, por ejemplo, en un municipio donde no es un edificio, que es lo común que se tenga un plan de emergencias, pues en su casa que pueda tener un plan de emergencias. Entonces, es importante la información y de ahí que en esta matriz de la herramienta de Positiva se indague específicamente el tema del plan de emergencias. Muy bien, finalicemos entonces este sondeo con la tercera pregunta. El instrumento de medición del programa de trabajo a distancia de Positiva evalúa: A, el impacto del programa. B, el índice de bienestar de la Organización Mundial de la Salud. C, principales retos de todas las anteriores. O E, las respuestas A y C son correctas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Quedaron así. A, impacto del programa, 6%. B, índice de bienestar de la Organización Mundial de la Salud, 1%. C, principales retos, 0%. D, todas las anteriores, obtuvo un 70%. Finalmente, E, las respuestas A y C son correctas, obtuvo un 24%. Bueno, en esta pregunta nos fue bien. La respuesta correcta es todos los anteriores. En el primer sondeo el 54% estuvo de acuerdo y en el segundo sondeo 70%. Diana, ¿tenemos alguna pregunta? Así es, doctora Nora, en el chat tenemos una pregunta. ¿Me podría decir, por favor, bajo qué norma o ley se puede contestar la negación de trabajo en casa cuando no se considere pertinente o aplicable al cargo? Bueno, pues digamos que acá, y eso lo dice la normatividad, o sea, dependiendo, pues me dices trabajo en casa, entonces nos vamos con la normatividad de trabajo en casa. Si la entidad, la empresa, no tiene habilitado, porque ese es el término que usa la legislación de trabajo en casa, habilitado el trabajo en casa, no lo pueden obligar a que le conceda a alguien trabajo en casa. Si lo tiene, pues por eso es importante, y ahí lo dice la normatividad, es importante que tenga un manual, un procedimiento para el trabajo en casa. Allí queda especificado cuáles son las condiciones que debe cumplir y allí dice, pues debe tener tareas que que puedan ejecutarse a la distancia. Entonces, si el cargo no las tiene, pues ese sería una justificación para no habilitarse a ese trabajador el trabajo en casa. Entonces, eso, digamos que es el contexto general que podría decirle. Muy bien, antes de cerrar, doctora Nora, queremos agradecerte por compartirnos todo tu conocimiento y por abrirnos este tiempo. Nos vemos en la próxima sesión de Tu Comunidad. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias por su participación y quedan cordialmente invitados. No olviden, a nuestros participantes les recordamos que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www
www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas a través del link posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde podrás encontrar campañas nuevas y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente es escanear el código QR que aparece en pantalla. Y aprovecho para darles una invitación imperdible a las personas que están en Caquetá. Los queremos invitar a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. La cita es este 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía en Florencia. Recuerden que este evento es 100% gratuito y certificado para nuestros afiliados a Positiva. Sin embargo, deben asegurar su cupo en este código QR. Muy bien, los dejamos con el siguiente video. Ahora sí me despido, que tengan una tarde maravillosa. Y en este segundo Congreso de la Salud Psicosocial, aquí en Bucaramanga, en diferentes salas, vas a tener talleres prácticos para que te lleves esta información y la dupliques en tu empresa y en tu diario vivir. Vas a tener una feria de inmersión, adicional ética en valores, y hay una actividad que me fascina y es Paco, donde tú vas a reflejar la gestión de tus emociones y cómo tú te enfrentarías a una situación cotidiana. Te voy a mostrar lo que vimos aquí en ese segundo Congreso en Bucaramanga. Acompáñanos. Hoy en Bucaramanga estamos realizando el segundo Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Con la metodología de aprendizaje activo, los asistentes están co-creando y se están llevando unas experiencias importantes de cada una de las 5 salas de intervención desde el elemento técnico que caracteriza este evento. Cuéntanos, ¿qué te animó para venir al Congreso? Vine a reconectarme con mi propósito en seguridad y salud en el trabajo. Estoy aquí porque quiero hacer mejor mi trabajo y cuidar a los que me cuidan. Estoy aquí porque este congreso me actualiza y mejora mis habilidades. Cuéntanos, ¿qué te llevas para tu organización o para tu vida cotidiana? Aprendí cómo la parte psicosocial impacta de manera positiva en una organización y en el buen desempeño de los trabajadores. Gracias a este congreso aprendí que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Me llevo herramientas prácticas y una red de colegas que comparten conmigo la misma visión. Muchas gracias, Positiva. Algo que te lleves de este congreso, algo que te lleves en el corazón. Hombre, Juan, importantísimo lo que nos decía Diego, dignidad y potestad en la ética para tener una moral bien definida. Y luego, mi querida Patricia, algo importante que nos decía, cómo tener calidad de vida con calidad humana, en base a lo que decía Mirellita, buena nutrición y buena alimentación, eso te da la calidad de vida. Muy amable, hombre, Juan. Y en esta oportunidad quiero agradecerles a las más de 250 empresas que estuvimos acá presentes en nuestro Congreso de Prevención de Salud Mental en Santander. Gracias y mil gracias. Zona Santander, cumplimos con el objetivo y estamos presentes. Por favor, no se pierdan las próximas noticias que tendremos en nuestros siguientes mega eventos que vamos a atender, porque Santander y Colombia le cumplimos a la prevención de riesgos laborales.